El semáforo rojo en el país a causa de la pandemia provocó una caída del 70% en el turismo en la segunda quincena de diciembre pasado y la primera quincena de este año y afectó severamente a 700,000 negocios vinculados a ese sector. ¿Cómo se recuperarán de las pérdidas? Acompáñanos a conversar con José Manuel López Campos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. José Manuel López Campos, bienvenido. Ha dicho el secretario de Turismo que abril, mayo y junio serán buenos para la recuperación, pero yo le pregunto, ¿qué esperan de la próxima temporada de vacaciones en Semana Santa? Y por el otro lado, ¿cuántos empleos genera todo el sector? ¿Qué tan importante es en materia del PIB? Esperábamos en esta Semana Santa que ya tendríamos ya no solamente una mayor reactivación de establecimientos del sector turístico, sino ya una recuperación de muchos de ellos, y en función de que pues, ya se habían empezado a implementar los planes de vacunación tanto en México como en Estados Unidos de una manera masiva y de un modo muy exitoso, y es justamente de los Estados Unidos donde se recibe el 70% del turismo internacional para las fechas de Semana Santa y Pascua en nuestro país, lo que nos hacía prever unas cifras de cerca del 65% de ocupación de los cuartos de hotel. Desafortunadamente, estos planes se han ido retrasando por un lado. Por otro lado, Estados Unidos emitió unas alertas que no son prohibiciones, pero son advertencias a sus viajeros para que evitaran, si no era esencial, llegar a la Ciudad de México, a México. Pero pensamos que va a ser un año mucho mejor que el anterior, en el que estuvo totalmente cerrado los centros vacacionales. Pensamos que va a ser incluso mejor que 2019, que bueno, ya empezaba la alerta sanitaria, la contingencia que marcaba el distanciamiento social, y es el inicio de la recuperación del sector turístico. Ya va preparando el escenario para el Tianguis Turístico Internacional, que se llevará a cabo de manera presencial en el mes de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pues es muy buena noticia en el contexto en el que nos encontramos. ¿Cuánto aporta todo el sector en su conjunto a la economía nacional? Bueno, vamos a referirnos a los números de 2019 porque 2020 fue un año totalmente atípico. En 2019 el turismo representó casi el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, en lo que representó también alrededor de 10 millones de empleos de manera directa e indirecta. Y esa es la importancia que tiene, porque además es el empleo más incluyente y es el peso mejor distribuido que se recibe en la nación. Ya lo creo. De manera que esa es la importancia, y también tenemos que considerar que se encuentran muchos negocios del sector ahora cerrados, muchos trabajando por debajo de sus niveles de equilibrio, de manera de que se requiere un impulso, no solamente porque México tiene una vocación turística en las que en la etapa de recuperación puede representar uno de los motores de la economía para nuestro país en el crecimiento, sino también por el número de empleos que se recuperarían, por el número de operaciones económicas de manera transversal que se dan en toda la cadena de valor dentro de esta gran industria. Todo el sector, claro. Bueno, este tema de por ejemplo, cancelación de vuelos en el caso de México, Canadá, por un lado, y por otro, esa es una noticia que no es buena, pero por el otro lado, ciertamente la vacunación o distintivos o pasaportes de la gente que se ha vacunado son buenas noticias. ¿Cómo ven estos dos ángulos? Bueno, te decía hace un momento el porcentaje que representan los viajeros de Estados Unidos, que es cerca del 70%. En el caso de Canadá, representó en el 19 alrededor del 14%. De manera que es muchísimo más importante y tiene un peso específico mucho más relevante
el turista norteamericano de Estados Unidos que el turista canadiense. Por el número de vacunados y por la velocidad con la que va el programa en los Estados Unidos, esperamos que sí se tengan muchos viajeros de esta nación. Somos el país que le queda más cercano para vacaciones. A los destinos de sol y playa en Semana Santa son los más recurridos. Tiene fama internacional los destinos de México como Acapulco, Vallarta, la Riviera Nayarit. Todo el Caribe, ¿verdad? La Riviera Maya, Cancún, etcétera. Claro. De manera que esperamos que ese sea el inicio de la recuperación del sector económico en el turismo. Bien. Para ahora en 2021. José Manuel, en el caso del compromiso que hacen los empresarios del ramo, me refiero a turismo, servicios, comercio, etcétera, bueno, ya estamos en semáforo naranja prácticamente en todo el país, se acabó el semáforo rojo, pero bueno, ¿cuál es el compromiso de ustedes en cuanto a seguir a las medidas sanitarias? Y por otro lado, ¿qué le dirían a la sociedad? Porque pues no hay que bajar la guardia al mismo tiempo. Eso es precisamente lo que habría que mencionar, que no se puede bajar la guardia, que se tiene que seguir trabajando con responsabilidad en el manejo de los protocolos sanitarios, que tenemos que ser solidarios con toda la cadena de valor, no solamente en el sector turístico, sino en todos los sectores no esenciales y no esenciales, e insistir en la propuesta que ha hecho la iniciativa privada a las autoridades en el sentido de que los negocios se puedan clasificar como negocios seguros más que como negocios esenciales. Lo que debemos de buscar es garantizar al usuario, al cliente, al visitante que no corra riesgos de contagio, que se estén siguiendo los protocolos sanitarios y que se estén tomando todas las medidas preventivas que eviten que se pueda dar una nueva ola de contagios que nos haga retroceder en lo que ya se ha avanzado. Esperamos que sea sostenible esta recuperación, esperamos que no haya una nueva ola de contagio y esperamos que con esto retomemos la ruta del crecimiento que esperamos. Hay unas mejores expectativas que se han manifestado en los últimos días, en las últimas semanas, han mejorado los números con los que se piensa que se puede crecer en 2021 y en gran medida esto se va a deber al fuerte crecimiento económico que va a tener los Estados Unidos debido a no solamente a los planes de apoyo que tienen de su gobierno federal, sino también de la exitosa campaña de vacunación, ¿verdad? Teniendo, de manera que su población para fines del verano ya va a tener la gran mayoría, por fortuna. Le quiero preguntar, José Manuel, antes de concluir, hay un tema que, por ejemplo, al sector turismo, y con ello me refiero al comercio y a los servicios y a todo lo que engloba el sector. Por ejemplo, ¿qué significa esta competencia que tienen con plataformas para rentar departamentos, etcétera? Me refiero, entre otros, a Airbnb, porque, bueno, ahorita los hoteles les ha ido bastante bien justamente por las medidas sanitarias, pero en ese sentido, ¿qué podrían ustedes plantear a las autoridades? Bueno, ya se ha planteado y el año pasado fue motivo de discusión y ya hay normatividad que está regulando a las plataformas, no solamente en materia de pago de contribuciones, sino también en cumplimiento de normatividad. Se debe de insistir en que el piso sea parejo, se debe de recalcar que las medidas de seguridad y las medidas de control y las medidas sanitarias deben ser iguales para quien renta de manera temporal o provisional a quien se dedica permanentemente a hacerlo. Y debemos también de evitar la simulación. Así como se ha hablado en el outsourcing de la simulación que se daba para evitar el pago de prestaciones, hay que tener en cuenta que algunas personas utilizan este mecanismo de las plataformas digitales de hospedaje para hacer un negocio de hotel, pero sin cumplir con la regulación y con la seguridad que se exige a estos establecimientos.
Y con todo lo que implica en materia de pago de impuestos, etcétera, y normatividad y reglamentación. José Manuel López Compas, muchísimas gracias por participar en Ruta de N40 y que así sea esta expectativa que tienen con respecto a la recuperación del sector del turismo. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Es increíble que a pesar de la ola de contagios, conforme a las más recientes estadísticas de la Organización Mundial de Turismo, México fue en el 2020 el destino más visitado en América Latina y subió al tercer lugar a nivel mundial tras Italia y Francia. Las razones de este fenómeno pueden ser múltiples y sin embargo no pintan el panorama completo para el sector, el cual por momentos tiende a ser trágico. Experimentamos una caída de casi el 46% de visitantes y un 55% menos de ingresos en 2020. La encuesta de viajeros también nos dice lo mismo, pero sin un plan integral para la recuperación, sin estrategias para el incremento del turismo nacional, el horizonte se ve un poco borroso. Tenemos que recuperar la tradición como destino que ha tenido el país. La labor es de todos y aún estamos a tiempo para llegar fortalecidos para los grandes periodos vacacionales. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre un gusto. Bueno, pues hay una expectativa de que habrá recuperación, no solo en este sector, en otros sectores. Claro, expectativa y esperanza. Déjame darte un dato. A pesar del panorama que sí evidentemente es muy complicado y a veces desolador, México, a pesar de esto, se consolidó dentro del 2020 y parte del 2019 como el tercer destino más visitado a nivel mundial, a pesar de la pandemia. Incluso sobre destinos de Italia y de Francia. Incluso aquí en Latinoamérica fue considerado por la Organización Mundial de Turismo como el destino más visitado. Y sin embargo, las cifras también hablan. En destinos nacionales, pero que son recurridos o son visitados por turismo nacional, hubo una caída estrepitosa, y no se diga a niveles de turismo internacional. Como tú sabes, las restricciones que se impusieron ahora de forma cercana en Canadá y en Estados Unidos para que sus propios viajeros, al regreso de destinos mexicanos, incluso tuvieran la necesidad de llevar a cabo un tipo de aislamiento o mini cuarentena y tener las pruebas negativas de PCR, pues eso es una cuestión que inhibió fuertemente la visita de quienes en su momento, por la parte del invierno canadiense o el invierno estadounidense, venían en estas fechas a los destinos mexicanos, sobre todo a los destinos del Caribe. Creo que en la medida en la cual se refuercen las medidas sanitarias, se haga una publicidad positiva y pues bueno, también es una cuestión de invertirle desde la promoción por parte del gobierno para que sigamos estando en la vitrina mundial. Bueno, pues son buenas cifras y buenas noticias las que nos das y como dices, hay esperanza en este sector que aporta casi el 10% del Producto Interno Bruto con 10 millones de empleos. Pienso mucho en la gente que está, por ejemplo, en los restaurantes, en los meseros. Es correcto. Toda esta cadena de servicios que es súper importante y que se ha visto muy afectada con el cierre de comercios y en general del turismo. Guillermo, ¿te parece si vamos a algunos tweets? Me encanta, claro. Bueno, mira, está aquí precisamente el de Semana Santa dejará más de 13,000 millones de pesos de ganancias. O sea, otra vez como que las cifras se lanzan, ¿verdad? Y la pregunta, yo te decía un poco, te repito la pregunta que le hacía al presidente de la Concanaco, ¿cómo mediar entre esta gran necesidad económica de todo el sector, de los trabajadores del sector, y por el otro lado, pues que la autoridad sanitaria nos dice, no bajen la guardia, tengan mucho cuidado? Ya vivimos en diciembre por las fiestas, temas delicados, y pues en Semana Santa. Y lo que viene en Semana Santa, porque es. Tú lo has visto, los destinos, los grandes destinos turísticos que por ya años han sido los más visitados. Por ejemplo, vamos a tomar nada más el ejemplo de Acapulco. Yo quisiera ver si en esas playas de Caleta, Caletilla o en cualquiera de la bahía va a haber sana distancia. Y generalmente hay una saturación muy importante de turismo nacional. Ahora, esto que decías, nada más para concluir, es una cuestión muy preocupante lo que representa la caída del Producto Interno Bruto turístico. O sea, prácticamente a niveles de 30% la caída. Tenemos, insisto, que hacer lo necesario y lo suficiente para poder repuntar. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, se dice fácil, pero es un golpe fuertísimo a la economía nacional. Uno más, tuit que dice, departamentos en Mazatlán, bueno, básicamente lo que dice, 5,000 departamentos en Mazatlán contra habitaciones de hotel. Esto que le preguntaba también es muy importante, yo creo que lo dijo muy bien. Cuando ya esta plataforma que se mantiene a nivel de contratación entre particulares para el préstamo temporal de un bien inmueble, cuando esta plataforma ya flanquea la legalidad y se constituye como verdaderos hoteles operando con la fachada de un préstamo particulares, creo que deberíamos de tener mucho cuidado porque sí se está dejando del pago de impuestos, quizás seguramente de algunas cuestiones de seguridad social y todas esas cuestiones que tienen que estar perfectamente bien reguladas.
aguas, porque seguramente por ahí se nos están yendo dineros y recursos frescos. Mucho que hacer en materia de normatividad y de... Sí, claro. Por parte de ya las hay autoridades, esfuerzos, claro, ya hay esfuerzos, pero creo que ese punto en particular es observable. Sin duda. Guillermo Eloya, gracias siempre. Siempre es un gusto, Estela, como siempre. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.